En el vídeo de hoy vamos a ver las 6 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Las cajas multicolor y que van a servir para reforzar no solo colores sino gramática. Concretamente veremos colores, la concordancia con el número y colores, las descripciones, el verbo tener, gustar y también símiles con el verbo ver. Comenzaremos viendo la primera presentación con los colores para ya después ver las particulares del resto. Al inicio encontraréis el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también os he dejado otros packs complementarios como pueden ser las cajas de conjugación para Pascua o cualquier ocasión y ya después tenemos otros packs para colores como pueden ser la pulsera colorín y el pack multicolor donde vais a encontrar muchas más actividades, juegos y manualidades. Dado que es una presentación larga, también encontraréis el índice con cada uno de los apartados y materiales por si queréis acudir a algunos de ellos de manera específica. Aquí os dejo una explicación muy rápida de cómo podéis utilizar los materiales incluidos en este pack a la hora de llevar a cabo una búsqueda de huevos. Encontraréis distintos modelos para que vosotros escondáis por el espacio y los peques con sus lupas tendrán que buscarlos. Dependiendo del modelo podéis reforzar distintos aspectos de la gramática, como iremos viendo, pero en todos ellos vais a encontrar opciones para guardar los huevos, como pueden ser las cajas multicolor, el buscalibro, las fichas, el huevo libro y las lupas. Aquí también os dejo otra explicación para ver cómo utilizar las lupas, de manera que, como os comentaba, escondemos los huevos por el espacio y jugamos a buscarlos. Y también otros materiales complementarios que podéis utilizar a la hora de llevar la caza de huevos. Ya si seguimos tendremos las rutinas de la bienvenida, el responsable, que consiste en escoger a 2 o varios peques que sean los encargados de ayudaros no solo a vosotros, sino al resto de compañeros durante la sesión, y ya después los saludos. Simplemente comentaros que vais a encontrar las opciones con dado por si queréis practicar con ellos. Si pinchamos en este caso con la tecla Enter van a ir apareciendo las distintas opciones. Y una vez que ya los peques están familiarizados con ellas y añadís, por ejemplo, si queréis los gestos, podéis turnaros a dialogar, bien sea en parejas, en pequeños grupos o a nivel de toda la clase. Pincharíamos en el dado, un peque dice paro y ahora tendrían que preguntar y responder con la opción que sale. Podéis incluso añadir mascotas y hacerlo a nivel grupal, como por ejemplo nosotros hacemos, que es cambiando el nombre de los compañeros, de tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y entre ellos van escogiendo a un compañero y se turnan a preguntar y responder. También vais a encontrar la diapositiva que incluye la forma para la cortesía. Si continuamos vamos a tener ya la parte en la que vamos a explorar la tradición de los huevos de Pascua. Simplemente comentaros que si no queréis utilizar esta presentación en Pascua, sino en cualquier otro momento del año, podéis saltar estas diapositivas y ya después pasar a lo que va a ser la introducción de los colores. Simplemente os voy a enseñar aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 diapositivas en las que nos explica un poco en qué consiste esta tradición y cómo hoy en día es costumbre esconder huevos de chocolate y los niños juegan a buscarlos. Vosotros lo que podéis hacer es leer cada una de las diapositivas con vuestros peques y si queréis podéis escoger a los responsables o a voluntarios que salgan a la pizarra y vayan leyendo mientras el resto de la clase lo repite. A mí, por ejemplo, me gusta entregarles manos graciosas y así añadimos un extra de motivación. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es ya la introducción con los colores y en este caso tenemos a Pedro que nos dice ¿de qué color es el huevo? Y su amiga contesta es de color rojo. A continuación vamos a tener cada uno de los gestos que nosotros asociamos a los colores para que vosotros practiquéis. Si pinchamos con el ratón van a ir apareciendo cada uno de ellos y vosotros podéis ir añadiendo los gestos. En cualquier caso os dejo el enlace a un vídeo donde os explico
cuáles son las acciones que asignamos a cada uno de ellos para que vosotros las hagáis con los peques. Si no queréis estos gestos, simplemente vosotros podéis añadir los que queráis. Una vez que ya los peques están familiarizados con los colores, vamos a tener un juego muy sencillo de emparejar. Tenemos números del 1 al 11 y vosotros podéis decirlos bien sea de manera ordenada, desordenada, pares, impares e incluso con operaciones matemáticas. De este modo, los peques pincharán en el color correspondiente, es decir, en la palabra escrita, para que se mueva hacia la casilla. Imaginaros que hacemos 2 más 2, 4. Entonces, en este caso, el peque sabe que el color es naranja, pincharía y se mueve hacia la casilla. Ya si queréis, podéis añadir el gesto que nosotros en este caso hacemos el del camaleón karateka que dice naranja, con la acción en las manos. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Para que sigáis practicando, vamos a tener un juego de estatuas musicales con un dado. Es muy sencillo, pero siempre es un éxito en las clases. Mirad, pincharíamos en el dado, todos los peques empiezan a bailar y cuando paramos tienen que hacer el gesto y decir a nivel oral el color que aparece. En este caso sería azul, que nosotros lo hacemos con un niño travieso que dice azul. Y podéis seguir cuantas veces queráis. Para continuar saldríamos del modo presentación y ahora vamos a pasar al juego de dialogar. En este caso tenemos la pregunta ¿de qué color es el huevo? Y nuestra amiga nos dice el huevo es de color, pincharíamos en el dado, paramos y ahora los peques tienen que decir la oración que sale. El huevo es de color marrón. Una vez más, podéis hacerlo en parejas, en grupos, e incluso podéis hacerlo a nivel oral, escrito y añadiendo gestos. Vais a tener la misma idea de juego, pero ahora el dado solo tiene el dibujo, por lo tanto es un poquito más difícil. Como habíamos visto al inicio, una idea es llevar a cabo una caza de huevos y para ello podéis preparar las lupas. Encontraréis esta diapositiva para expresar gustos. ¿Te gusta la lupa? ¿Me gusta o no me gusta? Os voy a dejar distintos ejemplos de plantilla para que vosotros escojáis el que más os guste. Las vais a tener no solo en color, sino también para colorear. En este caso tenemos una para Pascua, pero comentaros que también vais a tener la opción general que en lugar de poner de qué color es el huevo de Pascua, simplemente dice de qué color es. Y así podéis adaptarlo a cualquier momento del año. Mirad, aquí tendríamos un ejemplo. Una vez que los peques ya tienen sus lupas, podéis utilizar esta diapositiva para que busquen bien sean los huevos o cualquier objeto del color que sale. Tenemos la parte central que es un dado, pincharíamos, un peque dice paro y ahora tienen que buscar un objeto de color y en este caso sería morado. Nosotros le asignamos el gesto de las uvas como si las tuviéramos en la mano y decimos morado y ellos van buscando en este caso objetos de dicho color. Ahora saldríamos del modo presentación para ver la siguiente diapositiva que como veis en este caso la idea es la misma pero ahora el dado solo tiene el dibujo sin gestos en el caso que no queráis asignarle los gestos que hemos visto. Otra opción para usar las lupas es utilizarlas como tablero de bingo. Podéis entregar a los peques un modelo personalizable y que ellos vayan anotando los colores que quieran, de modo que es un cartón de juego distinto y original. Aquí vais a encontrar esta diapositiva para animar a los peques a preparar los huevos y esconderlos por el espacio. Vais a encontrar múltiples formatos en función del modelo de caja que escojáis. En este caso tenemos el más básico que sería con los colores. Tenemos no solo en versión ya coloreada, sino también para que los peques personalicen y coloreen. Este es un modelo en formato completo. Pero mirad, vais a tener otro para que los peques vayan escribiendo el color. Este también es completo, pero con dos opciones.
este para escribir ambas. Aquí tenemos ya una opción con los gestos para escribir el color y si queréis también el vocabulario que aparece. Este, como podéis observar, es ya completo. Aquí para escribir el color y este más personalizable. Lo bueno que tiene que los vais a tener en blanco y negro y así los peques también pueden ellos mismos colorearlos. Una vez que jugáis a buscar los huevos, podéis pedirle a los peques que los describan en la parte derecha de la lupa. Y otra opción es también guardarlos en las cajas. En este caso vamos a tener modelos tanto con gestos como sin gestos. Este sería una opción completa y en color, pero una vez más las vais a encontrar personalizables y para colorear. Y aquí tendríamos una que, como podéis observar, incluye los gestos en los laterales. Aquí para hacer el dibujo o para también anotar los objetos que van encontrando. Aquí para escribir el color. Y esta también, por si queréis que los peques vayan anotando en Pascua. Mirad, aquí veis, tenemos más ejemplos. No me voy a parar en ellos, simplemente comentaros que vosotros podéis escoger el modelo que más os guste. Otra opción que vamos a tener para guardar los huevos es el huevo libro, que en este caso vamos a tener dos caras, la cara A y B. Os las voy a enseñar a continuación, pero simplemente comentaros que lo bueno que tienen que los podéis también guardar dentro de las cajas. Mirad, tenemos el modelo A, que viene muy bien para describir, y después la cara B, que incluye los colores. Lo que podéis hacer es o bien pedir a los peques que peguen los huevos que van encontrando, o si no, que ellos mismos dibujen los huevos. Si, por ejemplo, optáis por esta opción, también se me ocurre que podéis utilizarla para escribir un mensaje o una dedicatoria. Por ejemplo, te deseo una feliz Pascua. Y en la parte inferior, pues algún mensaje que vosotros queráis entregar a un ser querido o incluso podéis pegar en la parte superior fotos. En el caso que queráis utilizar el libro para describir los huevos, pues simplemente podéis o bien describirlos en cada uno de ellos o si no, pegarlos o hacer el dibujo. Vais a encontrar distintos formatos. En este caso tenemos uno que tiene tanto el dibujo como la palabra escrita, pero vais a tener otros que son mixtos para dibujar o para escribir. En cualquier caso los vais a tener no solo en color, sino en blanco y negro. Ahora tenemos la otra opción de libros, que en este caso es el buscalibros. A mí me gusta mucho porque en este caso podéis guardar los huevos dentro. Vais a tener una vez más dos plantillas y lo que podéis hacer es utilizarlo para describir los huevos que vais encontrando. Mirad, aquí tendríamos la opción que incluye los colores y en la parte inferior las líneas para ir anotando cada uno de ellos. Además, lo bueno que tiene es que lo podéis utilizar en juegos de actuar y adivinar y también podéis ir marcando las respuestas. Si queréis, podéis imprimirlo por las dos caras e incluir la cara B, que en este caso también tiene los números y así podéis anotar cuántos huevos tenéis. Ya después otra opción que vamos a tener serán las fichas. Las vais a tener no solo a nivel general, como dice en este caso, de qué color es, sino también para Pascua. Una vez más vais a encontrar distintos modelos para que vosotros escojáis el que más os guste. Otra opción de juego que vamos a encontrar es el de la huevera vacía, que podéis utilizar cualquiera que tengáis. Le ponéis los cartones que vamos a ver a continuación y después los peques tendrán que ir buscando los huevos en función de las instrucciones que aparecen en ellos. Les podéis entregar cualquiera de los modelos que hemos visto, tanto en color como en blanco y negro. Mirad, aquí os dejo algunas ideas también para utilizar la huevera, ya que no solo os van a servir para que los peques busquen los huevos, sino también como tablero de bingo e incluso como registro de conductas o premios. Podéis enseñarle a los peques la diapositiva que dice completa la huevera con los huevos.
Encontraréis cartones tanto de una docena como de media. Aquí os dejo distintos modelos en color, pero también los vais a tener para colorear. Aquí tendríamos ahora ya el de los 6 huevos con 3 modelos. Una opción que también tenéis disponible es que los peques vayan escribiendo los colores que ellos quieran y si queréis pueden intercambiar los cartones entre equipos o compañeros. Como veíamos, vamos a encontrar la opción para jugar al bingo, tanto con 12 como 6 huevos. Y aquí tenemos un ejemplo para anotar los logros o premios. En este caso de 12, pero si queréis también de 6. Y ahora ya tendríamos la diapositiva de la despedida. Lo que voy a hacer es enseñaros el resto de presentaciones, aquellos aspectos que son específicos de cada una de ellas. Vamos a pasar a la de la concordancia. En este caso no me voy a parar a explicaros lo que es el inicio, dado que es el mismo, simplemente comentaros que tenemos la introducción de la concordancia con esta pregunta que dice ¿cuántos huevos tienes? Y nuestra amiga responde tengo 2 huevos rojos, porque en este caso vamos a practicar la estructura con la primera persona del verbo tener, los números y los colores que concuerdan en este caso con el sustantivo que se corresponde con la palabra huevo. Vamos a ver cómo el camaleón karateca Bram nos dice que sus colores, los que se corresponden con el blanco, el rojo, el amarillo, el negro y su fruta favorita, son los que van a ir cambiando de forma en función de si es masculino o femenino, singular y plural. Simplemente voy a pinchar en cada una de las casillas para que veáis las opciones. Vosotros podéis explicarle a los peques y dedicar el tiempo que necesitéis. En cualquier caso, si queréis profundizar en la concordancia y también descubrir más actividades y juegos con el camaleón karateca, vais a tener actividades específicas en el pack concordancia. Aquí simplemente hago una introducción para que los peques se familiaricen con estos conceptos. También podéis explicarles que el resto de colores solo cambia en número. Mirad, si pinchamos van a ir apareciendo cada uno de ellos. También tenemos distintos gestos asociados, tanto para el masculino como el femenino, el singular y el plural, los cuales vais a encontrar explicados en el pack género y número. Ya si seguimos, aquí tenemos un ejemplo con una tabla para que los peques vayan practicando, en este caso con la concordancia, tanto del singular como del plural. He puesto el ejemplo del huevo de Pascua y también de la palma de Semana Santa. Si pincháis va a aparecer la segunda parte y podéis utilizar esta alfombrilla para decir una oración en la lengua materna y que los peques vayan buscando cuál sería la traducción en español. Si queréis hacerlo un poquito más sencillo, tenemos esta diapositiva simplemente para ver la diferencia entre el singular y el plural, en este caso con un huevo rojo o 2 huevos rojos. También encontraréis el ejemplo con el color verde, que en este caso solo cambia en el número. Tenemos un huevo verde o 3 huevos verdes. Os he dejado esta tabla por si queréis utilizarla para completar, de modo que los peques vayan anotando cada una de las terminaciones para los colores que cambian tanto para el masculino singular y plural como el femenino singular y plural. En cualquier caso, si pincháis, una vez más van a ir apareciendo cada una de las opciones. Encontraréis también esta opción que podéis utilizarla para decir una oración y pedir a un peque que salga a la pizarra y la anote, mientras el resto de los compañeros lo hacen en cualquiera de los materiales en formato papel incluidos en este pack. Y para que practiquéis la formación de oraciones vamos a tener distintos juegos. En este caso tenemos con dados, tenemos uno con números y con el color. Pincharíamos en ambos dados, vamos parando y ahora los peques tienen que turnarse a preguntar ¿cuántos huevos tienes? Yo tengo, y en este caso diríamos 16 huevos, porque es plural,
y ahora el color sería rosas. Añadiríamos la S del plural. Un peque puede salir a la pizarra y anotar la oración en los cuadraditos que aparecen, pero el resto de la clase puede hacerlo en los huevos, en las cajas, fichas o libros. Vais a tener esta misma idea con distintas variantes. Como veis aquí, el color no tiene los gestos por si queréis utilizarlo de esta manera. Y ya después una que los números solo tienen la cifra, por lo tanto los peques tienen que saberse los números del 1 al 20. Y aquí con la opción del color que no tiene el gesto. Ya el resto de actividades van a ser iguales a las que hemos visto. En la primera presentación vamos a tener las lupas, los huevos, las cajas. Obviamente cada uno de los modelos irán variando. En este caso, como podéis ver, tenemos cajas para concordancia, tanto para cualquier ocasión como para Pascua. Y una vez más lo vais a encontrar en distintos formatos. Así que no me voy a parar a enseñaros el resto. Y lo mismo con las fichas. Ahora vamos a ver la presentación para la descripción. Aquí simplemente comentaros que una vez que repasamos los colores, vamos a tener la pregunta que dice ¿cómo es el huevo? Y nuestra amiga contesta, el huevo es grande, ovalado y de color rojo. Podéis practicar a describirlos en cuanto a la forma, el tamaño y las decoraciones. Si pinchamos van a ir saliendo las distintas opciones. Mi huevo es circular, cuadrado, triangular, ovalado, rectangular. Según el tamaño, mi huevo es grande, mediano o pequeño. Y en función de las decoraciones, mi huevo tiene líneas, lunares, corazones, estrellas o cualquier otra opción que vosotros queráis. Os dejo esta diapositiva para que utilicéis como soporte a la hora de describir los huevos. Y una vez más, el resto de actividades va a ser igual, simplemente cambiando los modelos tanto de cajas, huevos como fichas. Ahora ya vamos a pasar a la siguiente presentación. Tendríamos la del verbo tener, que en este caso vamos a conjugar las distintas formas. Como veis, tenemos la misma estructura tanto de los colores como la introducción de la concordancia con los juegos que hemos visto. Mirad, ¿veis? Con la primera persona del singular, pero ahora vamos ya a conjugar el resto de formas. ¿Quién tiene un huevo rosa? Nosotros tenemos un huevo rosa. Vamos a ver la formación del verbo tener. Dado que es irregular, los peques tienen que memorizar cada una de las opciones. Si pincháis con el ratón izquierdo, van a ir apareciendo cada una de ellas y podéis pedirle a los peques que vayan leyéndolas y si queréis hacer gestos. Vamos a tener un juego muy sencillito de emparejar. Tenemos números del 1 al 6, de manera que podéis decir 1, bien sea de forma ordenada, desordenada, pares o impares, y el peque tiene que buscar tanto el sujeto como el verbo correspondiente. Imaginaros que decimos, ¿cuál es el número 2? La opción de sujeto sería tú y el verbo sería tienes. Como veis, se mueven hacia la casilla y haríamos lo mismo hasta completar el resto. Ahora ya si seguimos vamos a tener un juego para crear las oraciones. Voy a ponerlo en grande y así vemos un ejemplo. En este caso tiene el soporte de la tabla y el sujeto que sería un dado. Pincharíamos en él, decimos paro y ahora el peque o los peques tienen que formar oraciones. En este caso nos sale el pronombre yo. Pueden acudir a la tabla y ver que la forma correspondiente sería tengo. Yo tengo un huevo. Podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo complete en la casilla verde del verbo, mientras que el resto lo anotan bien sea en los libros, cajas o huevos. Vais a tener esta misma opción un poquito más complicada, simplemente porque el dado solo tiene el dibujo. Y ahora vamos a aumentar un poquito en complejidad porque ahora ya no tenemos el soporte del verbo tener. La dinámica es la misma, pero los peques tienen que saberse ya las formas correspondientes para cada uno de los pronombres. Vamos a hacer un ejemplo. El peque dice paro y en este caso nos sale ella. La forma correcta sería ella tiene un huevo rosa. Y una vez más, los peques lo anotarían en cualquiera de los materiales en formato papel y si queréis
uno de ellos puede salir a la pizarra a escribir la opción. Muy similar vamos a tener la variante, que en este caso es un poquito más complicada porque ya incluye la concordancia con el número y el color. Pincharíamos en los tres dados, uno para el sujeto, número y color, y vamos parando, paro, paro, paro. En este caso nos sale el sujeto tú, por lo tanto el peque puede venir a la tabla para ver cuál es la opción del verbo tener, que sería en este caso tú tienes, nos sale en este caso 3, tienen que buscar la forma huevos, dado que es plural, y ahora el color tienen que convertirlo al plural, sería en este caso azules. Nos quedaría tú tienes 3 huevos azules. Y una vez más los peques pueden anotarlo en cualquiera de los materiales en formato papel o incluso salir a la pizarra y escribir la forma del verbo. Vamos a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, porque ahora los dados solo tienen el dibujo. Aquí con el color, que no tiene los gestos. Y ahora por último tendríamos la misma idea, pero con una tabla en la parte inferior, por si queréis que el peque escriba la oración completa en la pizarra. Vamos a hacer un ejemplo. Paro, paro, paro. En este caso nos quedaría ella tiene 7 huevos marrones y podéis pedir a los peques que lo completen en los materiales. Ya el resto de actividades es la misma, así que no me voy a parar. Simplemente comentaros que en el caso de los huevos vais a tener opciones para completar el dibujo y también la forma del verbo tener. Y lo encontraréis tanto con gestos como sin los dibujos. ¿Veis? Aquí tenemos distintas opciones para que vosotros escojáis los modelos tanto en color como en blanco o negro que más os gusten. Si continuamos, vamos a pasar a la quinta presentación, que es para expresar gustos. En este caso vamos a tener esta diapositiva en la que nuestro amigo Pedro dice: ¿te gusta el huevo azul? Y nuestra amiga Sara contesta: sí, me gusta el huevo azul. Y después tenemos la opción que dice: no me gusta. Vais a encontrar una explicación para que vayáis leyendo con los peques. Para expresar gustos usamos el verbo gustar. ¿Te gusta el huevo? Vais a ver la opción entre el singular y el plural. Y también aquí la formación en función de si las palabras terminan en vocal o en consonante. Yo voy a ir rapidito, vosotros podéis dedicarle el tiempo que consideréis oportuno a ir leyéndolo con vuestros peques. También vamos a ver cómo usamos el pronombre indirecto correcto para mostrar a quién le gusta el qué. En este caso tenemos: ¿te gusta el huevo? Sí, me, porque se corresponde a la primera persona del singular, gusta el huevo. Vais a encontrar también esta diapositiva para que podáis ver las diferencias entre la forma singular y plural. Y ya después otras opciones para que los peques practiquen con los pronombres indirectos, de manera que si pinchamos van a ir apareciendo cada una de las opciones. Podéis decir distintas oraciones en la lengua materna y los peques las van traduciendo y pueden mirar la tabla. Vamos a tener la misma idea, pero ahora con el dado, de manera que si pinchamos en él y paramos, los peques tienen que formar la oración en función del pronombre sujeto que sale. En este caso sería para nosotras. Entonces ellos pueden decir la oración a nivel oral o escrita, que quedaría: nos gusta el huevo o nos gustan los huevos. Si salimos del modo presentación, vais a tener también la opción para practicar la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y ahora aquí tendríamos la misma idea, pero como veis con la forma negativa. También he incluido más expresiones, no solo el verbo gustar, sino encantar, fascinar y chiflar. Y aquí, como podéis observar, tenemos la misma idea, pero con el dado. Vamos a hacer un ejemplo. Paro. En este caso nos sale ellas. Bueno, pues si pinchamos, primero nos saldrían las opciones
y ahora los peques pueden hacer la oración en afirmativa o en negativa, escogiendo las opciones que quieran. Les gusta el huevo o les fascinan los huevos. Podéis pedir a los peques que escriban el mayor número de combinaciones posibles. Y ahora ya el resto de materiales son similares, simplemente cambiando cada una de las plantillas. En el caso de los huevos, comentaros que las vais a tener tanto para forma afirmativa como negativa. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, me gusta el huevo o no me gusta, o también la opción odio, y así podéis practicar tanto en afirmativa como en negativa. Y ahora ya vamos a pasar a la última presentación, que sería la del verbo ver con los símiles. Entonces, en este caso, vamos a tener la formación de oraciones con sujeto y verbo y vamos a ver la formación del presente indicativo. Si pinchamos van a ir apareciendo cada uno de los pasos a seguir para que vosotros leáis con vuestros peques y ya después en la tabla cada una de las opciones. Para que practiquéis vamos a tener un juego muy similar al que hemos visto con el verbo tener, de manera que decimos un número y el peque busca tanto el sujeto como la forma conjugada correspondiente. Imaginaros que hacemos el número 1, que sería yo veo, y se va a mover hacia la casilla. Haríamos lo mismo con el resto. Ahora ya vamos a pasar a formar oraciones y en este caso tenemos la misma idea de juego que habíamos visto con el verbo tener, lo que pasa que varía el verbo, que en este caso es ver. Si queréis hacemos un ejemplo, pincharíamos en el dado, nos sale el sujeto él y el peque tiene que escribir la forma correspondiente, que sería él ve un huevo. Lo puede hacer en cualquiera de los materiales incluidos en este pack, pero también os recuerdo que podíamos pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba en el recuadro. Vais a tener la idea con solo el dibujo. Ahora vamos a tener la opción un poquito más complicada porque no tiene el soporte y como habíamos visto previamente con el verbo tener, ahora vamos a encontrar la opción para crear oraciones con concordancia de número y color. Vamos a hacer un ejemplo, paro, 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 y nos sale tú, en este caso sería ves 3 huevos blancos. Entonces ya los peques tienen que estar familiarizados con la concordancia. Y una vez más lo vais a encontrar en distintos formatos que tienen, por ejemplo, solo el dibujo del pronombre y en este caso el color sin los gestos. Ya el resto de materiales, como siempre hemos visto hasta ahora, son iguales. Lo único comentaros que en el caso de los huevos vamos a tener también la opción de practicar símiles del tipo rojo como el tomate, gris como la piedra y así, como podéis ver en el ejemplo, por si queréis que los peques escriban oraciones con ellos. La idea es que vosotros vayáis combinando cualquiera de los materiales y presentaciones PowerPoint de soporte como mejor os vengan. Espero que os sirvan y no os olvidéis de pasar por la entrada del blog para ver todos los detalles. Gracias.